Cordial saludo, me encuentro con Pierre Edison Díaz Pomar, profesor de planta e investigador que hace parte del colectivo CIAP. Bienvenido, Pierre Edison Díaz. Muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, pues la primera pregunta que te quería hacer es ¿para qué sirve la investigación? Pues creo que para varias cosas, ¿no? En un primer momento, la investigación de manera muy personal ayuda a acercarse a ciertos temas, problemas, preguntas que uno como investigador se plantea. Pero pienso sobre todo en la importancia académica y social que tiene una investigación, en el sentido de que en cualquier área del conocimiento la investigación es creadora y productora de conocimiento, y de esa manera es fundamental para una sociedad, porque las grandes investigaciones le dicen grandes cosas a la gente sobre temas que hacen parte en muchas ocasiones del día a día de las poblaciones, ¿no? Igualdad, pobreza, inequidad, machismo, sexismo, explotación, problemas regionales. Y entonces en ese sentido creo que son dos grandes efectos los que tiene la investigación. A uno como investigador le ayuda porque le da luces sobre unos intereses personales. Pero el otro sentido, y creo que es el más relevante, tiene que ver con los efectos sociales que generan las investigaciones. Por decirlo así, ayudan a una transformación, un cambio para la sociedad. Sí, pues no todas las investigaciones, pero la línea que nosotros intentamos trabajar y consolidar desde esta facultad con los profes en los que estamos en el colectivo, sí quieren trabajar en ese sentido, es decir, nos parece importante decir cosas sobre problemas que tiene la sociedad, para que esas cosas que se digan sean sobre todo soluciones para las poblaciones. Entonces yo lo veo sobre esas dos maneras, ¿no? Vale, ¿y cómo ha sido su experiencia durante el proceso como investigador y la forma como aportan a la región? Pues interesarse por la investigación implica estar en una permanente conversación y cuestionamiento sobre lo que uno ha aprendido. Y creo que le sucede a todo aquel interesado o interesada en hacer investigaciones que autores, marcos teóricos, lecturas con las que uno ha estado trabajando, pues con el tiempo se da cuenta que son insuficientes. Y eso implica estar en una permanente conversación con autores, con la gente, con sus colegas, para siempre tratar de consolidar un marco mucho más consistente que te permita evaluar, decir aquello sobre lo que quieres contar algo, ¿no? Entonces, sí, creo que va como en esa línea, ¿no? Es una permanente conversación de aprendizaje y desaprendizaje. Darme cuenta que aquellas lecturas, marcos teóricos con los que estaba trabajando son importantes, pero siempre van a ser insuficientes a la hora de acercarme a la realidad. Yo creo que la realidad siempre extralimita los marcos teóricos, pero eso no implica que no sea importante aprender marcos teóricos, ¿sí? Solo que la realidad siempre tensiona el marco, lo conflictúa, lo refuta, lo confronta, ¿no? A veces las relaciones son mucho más armónicas, más amenas, más agradables, pero creo que es eso, ¿no? Una permanente conversación que le permite a uno estar aprendiendo y desaprendiendo, y saber que solo sobre esa línea es posible decir algo medianamente relevante. Es un proceso, sí, más o menos. Bueno, y en lo personal, ¿qué te llevó a ser investigador? Pues yo tengo la impresión de que aquellos que hacemos parte de la universidad, estamos en una universidad porque no hemos logrado responder y comprender muchos de los fenómenos que hacen parte de una sociedad.
Hay mucha gente que sí lo logra. Creo que absolutamente todo el mundo en algún momento se hace grandes preguntas sobre la vida, ¿no? De dónde venimos, qué somos, para dónde vamos, por qué vivimos de la manera como vivimos. Y creo que la diferencia sustancial es que la gran mayoría de la gente que le tiene casi que un asco a la universidad es la gente que ha logrado responderse a esas grandes preguntas. En muchas ocasiones son respuestas bastante problemáticas, porque uno termina respondiendo aquello que la estructura social, la historia consolidada lleva a que respondas, ¿sí? Es decir, no son respuestas novedosas, sino que tú terminas respondiendo lo que el medio de comunicación te dice, lo que el padre de familia dice, lo que en algunas ocasiones el profesor dice, o el sacerdote dice, o el pastor siempre dice. toca estar en el lugar Sí. de la otra persona. Y en el caso de la universidad, pues nosotros estamos con muchas preguntas pendientes, muchas preguntas que no se logran responder, ¿sí? Pero creo que esa es la gran intención, el gran interés, el gran motivo, en términos investigativos, que hace que la gente se interese por investigar. Es un cuestionamiento permanente acerca de lo que sucede en la sociedad. Bueno, ¿y cómo es el día de un investigador? Pues a mí me parece que es un permanente diálogo, un conflicto, un encuentro con lecturas e interpretaciones que siempre te están alterando. Es decir, te mueven los cimientos epistemológicos, o sea, tus creencias, tus verdades, la manera como entiendes el mundo. Yo honestamente, pues, en este momento me siento como un principiante, ¿no? Un principiante, pero pienso sobre todo en hombres con altísima y mujeres con altísima experiencia investigativa, a los que he sobre todo escuchado, y lo que ellos dicen es que es eso, ¿no? Una permanente escucha, un permanente diálogo, estar muy pendiente de lo que acontece en la sociedad, ¿no? En el caso de nosotros que nos movemos en las ciencias humanas y sociales. Porque si no es así, es probable que uno termine diciendo cosas que son irrelevantes, que no llaman la atención a mucha gente, pero sobre todo es muy probable que uno termine haciendo lecturas muy prejuiciosas, moralistas, ¿no? Sobre la vida. Y eso está bien para los sacerdotes, para aquellos que se consideran pastores, que creen que tienen la verdad, pero nosotros sabemos que en términos investigativos las verdades siempre son aproximativas y operativas. Es decir, aquello que tú logras concluir en una investigación, sabes que de aquí a 20, 30 años ya no va a funcionar como verdad. Y saber eso, entonces implica... o sea, todo tiene un cambio constante. Sí. A la investigación. Sí, así es, porque los procesos sociales llevan a que la cotidianidad, los modos de ser también cambien, ¿no? De manera permanente. Y esos cambios a veces son tan abruptos que uno como investigador pues no los logra aprender y comprender de buenas a primeras. Entonces creo que el día a día es eso, ¿no? Saber que es importantísimo estar escuchando, estar dialogando, estar conversando y estar confrontándose. Es hacer una vigilancia, ¿no? Dice Pierre Bourdieu, es una vigilancia epistemológica, constante de lo que tú estás diciendo, de los temas que te interesa investigar. Es un permanente conflicto, pero es un conflicto necesario y además muy placentero. Bueno, Pierre, ¿y de dónde se obtienen los recursos económicos para la realización de las investigaciones? Bueno, ahí sí ya tenemos problemas porque en el caso de las universidades, pues nosotros dependemos de Colciencias, que realmente da muy poco dinero. Son muchos los requisitos administrativos que establece Colciencias, pero son muy pocos los beneficios investigativos que le generan a los centros universitarios. Y pues la otra opción que se tiene son los recursos propios de las universidades. Hay una tercera opción
que es problemática, que son los recursos que dan las entidades privadas. Y digo que son problemáticas porque en la gran mayoría de las ocasiones no permiten la independencia y autonomía necesarias para decir lo que se quiere decir. Entonces ahí hay un gran problema a nivel nacional, y es que cuando uno revisa los recursos que los gobiernos nacionales y departamentales dan para hacer investigación, va a encontrar que nosotros estamos al ladito de Haití, y Haití es el país que a nivel mundial recibe menos recursos para hacer investigación científica. Entonces eso es lamentable. ¿Qué termina haciendo la gente? En muchas ocasiones poniendo plata de su propio bolsillo, comprando la bibliografía, montando laboratorios de manera bastante rudimentaria. Es decir, en muchas ocasiones las investigaciones terminan dependiendo, y no debe ser así, del bolsillo y del interés exclusivamente personal que tiene la gente que quiere hacer investigación. Y eso hay que meterle a la mano, porque pues si no se investiga es muy difícil que se puedan decir cosas que generen una transformación significativa. Es como decirlo así, por ejemplo, lo que está pasando en los medios, que muchas veces, o sea, no se van como tal a la investigación, sino que la primera fuente que obtienen es la primera noticia. Sí, que van sí, sacando. así es. En alguna ocasión, en un conversatorio, pues varios de los medios, precisamente sobre la afirmación que tú haces, que es una evidencia para todo el mundo, es decir, tenemos unos medios muy grandes que son pésimos investigadores. Lo que ellos decían era que les faltaba plata y tiempo. Bueno, plata la tienen, tiempo también, pero resulta que en realidad no les interesa hacer investigación, porque cuando tú haces una investigación seria, en muchas ocasiones terminas confrontando al mismo medio, ¿sí? Sí. Terminas evidenciando, ¿no?, los intereses personales, económicos, monopólicos que hay detrás de todo eso. Entonces es difícil, en este país es muy difícil hacer investigación, pongámoslo así, de carácter científico, por los efectos que genera, pero además porque son muy pocos los gobiernos departamentales y las entidades interesadas en blindar económica, administrativa, logísticamente a la gente que quiera hacer investigación. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes universitarios que estén planeando investigar? Pues yo respeto mucho una escuela de investigación, que es una escuela planteada especialmente en América Latina y en África, que es la Escuela de la Investigación Acción Participativa. Y creo que algo muy bello y además importante que plantea esta escuela de investigación es que los temas y los problemas están ahí. Es decir, cualquier persona que vive en América Latina ha visto, en muchas ocasiones ha vivido y convivido con la pobreza, inequidad, explotación. Cualquier persona que prende el televisor sabe cuáles son los engaños, las artimañas que utilizan los medios para estar tapando, digámoslo así, las verdades, ¿no? Entonces, creo que es lo primero que hay que decirle a la gente, ¿no? Los problemas y los temas están ahí. Es decir, cualquier persona que está en una sociedad sale a las calles de nuestras ciudades y se encuentra con la pobreza, la inequidad, con la corrupción, ¿no? con los modos de ser, las maneras de dirigirse, de comunicarse, ahí están, ¿no? Lo segundo, que la investigación es un ejercicio tremendamente placentero. Hay que llamar muchísimo la atención en eso, porque a veces terminamos concibiendo la investigación con algo que no tiene que ver con mi vida, ¿sí? Con algo que le interesa a un grupo de científicos que se han especializado en cierta área del conocimiento, y definitivamente no es así. Las grandes investigaciones le hablan al mundo sobre el mundo, y hay que decirle eso a los estudiantes. Y lo tercero que hay que decirle a los estudiantes es que uno habitualmente se está haciendo preguntas y cuestionamientos que curiosamente son preguntas y cuestionamientos que a los grandes investigadores
les han servido de sustento para investigar, ¿sí? Es decir, la investigación tiene que ver con la vida, con el día a día. Y con la sociedad. Con la sociedad, con lo que uno es, ¿no? En términos éticos, estéticos, políticos, culturales. Entonces, sí, creo que son como esas tres cositas, ¿no? Y llamar la atención en el sentido de que uno debe investigar sobre aquello que lo toca, ¿no? Que en el día a día lo está trastocando, tratando de describir, analizar y comprender aquello que le está generando como un escozor, ¿no? Bueno, ¿y qué proyecto de investigación has realizado? Pues mira, son varios, ¿no? Creo que el primer ejercicio de investigación que realicé lo hice en el 2005, cuando escribí la monografía para graduarme, ¿no? Yo vengo del área de la filosofía, y entonces en el caso de la nacional pues es requisito escribir una monografía sobre un tema filosófico. Entonces creo que ese fue el primer acercamiento. Posteriormente, pues cuando fui a hacer la maestría, también hay que hacer un ejercicio de investigación. Yo en el pregrado trabajé sobre Simón Bolívar, sobre el concepto de libertad. Y en la maestría trabajé también sobre Simón Bolívar, pero sobre la manera como Simón Bolívar es presentado en la literatura latinoamericana, ¿no? Y ya cuando me fui a hacer el doctorado, ahí sí digamos que establecí una ruptura investigativa importante, porque dejé a Simón Bolívar a un lado para ir a investigar sobre la chicha, la chichería y el capitalismo en Colombia. Posteriormente trabajé haciendo trabajo de archivo histórico. Pues yo trabajé varios años en Bolivia, y allá con varios colegas bolivianos hicimos un trabajo de archivo, primero sobre la colonia y posteriormente trabajamos con prensa para tratar de establecer cuáles eran las creencias, los propósitos de los liberales y los conservadores a principios del siglo XX. Y en este momento pues yo estoy metido en un tema que considero va a abarcar unos 20-25 años de mi vida. Y por terminar, ¿qué recomendaciones nos daría a los estudiantes de comunicación social para realizar una buena investigación? Pues estar en la universidad es acceder a interpretaciones que conflictúan los modos de ser de la gente y de la sociedad. Y en el caso de la comunicación, pues hay que advertir que infortunadamente no tenemos el cuerpo de profesionales suficiente, pero sobre todo interesado en hacer investigación en comunicación. Y uno lo que encuentra, pues yo también soy profesor del programa de comunicación de la Universidad del Tolima, es que la gran mayoría toma la vía fácil, que es no hacer investigación o hacer pésima investigación. Entonces, la invitación para los estudiantes es a darse cuenta que está muy bien, es necesario, es un deber, es un principio ético estar confrontando de manera permanente el día a día. Y que para hacer una confrontación significativa, es decir, que marque la pauta, hay que estar revisando material, hay que ver, digamos, otro tipo de cine, hay que escuchar esas otras voces que los medios oficiales no presentan, porque son esas otras voces las que permiten pensar, comunicar y hacer la sociedad de otra manera. No se puede ser facilista, uno no se puede quedar con la primera fuente. Hay que estar confrontando las fuentes, y eso funciona para los comunicadores, para los historiadores, para los antropólogos. Y hay que decirle también a los estudiantes que todo este ejercicio de conflicto permanente, de confrontación, de estar escuchando voces múltiples, especialmente las que son omitidas por las lecturas oficiales,
es un ejercicio muy placentero. O sea, yo quiero llamar mucho la atención sobre eso. Hacer investigación para nada es una cosa aburrida, ¿no? Como de gente que no tiene nada más que hacer, que se mete a eso, no. Definitivamente es muy interesante, ¿no? Ir a los archivos, tocar el papel, conversar con la gente, mirarlos a los ojos, ver cómo están viviendo y empezar a recoger toda esa información para sistematizarla y contar algo que termina siendo importante para la gente. Termina haciendo un cambio en la sociedad, por Sí. decirlo así. Bueno, Pierre, fue un gusto haber conversado contigo y gracias por regalarme de tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar.